Escrito de Paul Mason. Postcapitalismo hacia un nuevo futuro. Tercera parte. Capítulo 9. Motivos racionales para el pánico. Yo voy por el mundo formulando preguntas sobre economía y la gente me responde hablándome del clima. En 2011, en Filipinas, conocí a unos agricultores sin tierra que vivían desplazados en unos míseros poblados rurales improvisados. ¿Qué les había pasado? Los tifones, respondieron. Si hay más tifones, el arroz no crece bien. No quedan suficientes días de sol entre el momento del plantarlo y el de cosecharlo. En la provincia de Ningxia, en China, parapetada del desierto de Gobi, tras una cadena de montañas yermas, conocí a unos criadores de ganado ovino que habían pasado a depender de las bolitas de pienso químico para la alimentación de sus ovejas porque la hierba de sus antiguos pastos había muerto. En 2008, un grupo de científicos recorrió las montañas para averiguar lo sucedido con los 144 manantiales y arroyos marcados en el mapa de la región, y en su informe dictaminaron que, por culpa del cambio climático y del deterioro del entorno, las áreas montañosas meridionales no tienen ya manantiales ni arroyos de montañas. En Nueva Orleans, en 2005, fui testigo de la desintegración del orden social, ya de por sí frágil, de una ciudad moderna del país más rico del mundo. La causa inmediata de aquello fue un huracán. El problema de fondo fue la incapacidad de las infraestructuras urbanas existentes para absorber un cambio en los patrones climáticos y la extrema debilidad de la estructura social y racial de la ciudad, muy castigada por la pobreza, para resistir semejante embate. Algunos economistas y ecologistas mantienen un absurdo debate a propósito del cual de las dos crisis es más importante, la de la ecosfera o la de la economía. La respuesta materialista es que la suerte de ambas está estrechamente interrelacionada. Conocemos el mundo natural porque interactuamos con él y lo transformamos. La propia naturaleza nos ha hecho así. Y aunque, como sostienen algunos partidarios de la llamada ecología profunda, la Tierra estaría seguramente mejor sin nosotros, es en nosotros en quien inevitablemente recae la labor de salvarla. En el trajeado mundo de las altas esferas políticas y económicas y las cumbres del clima, reina una calma autocomplaciente. El foco en esos foros está centrado en el ¿qué pasará en el futuro?, en la catástrofe climática que nos espera si dejamos que las temperaturas globales aumenten más de 2 grados centígrados por encima de sus niveles preindustriales. Pero en los márgenes de nuestro mundo actual, la catástrofe está teniendo lugar ya en el presente. Si escuchásemos a aquellas personas cuyas vidas están siendo destruidas por las inundaciones, la deforestación y la invasión de los desiertos, comprenderíamos mejor lo que se nos viene encima, el más absoluto desbarajuste planetario. El quinto informe del IPCC, publicado en 2013, deja inequívocamente claro que el mundo se está calentando. Desde la década de 1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado. El IPCC está convencido de que tales cambios han sido causados principalmente por el consumo humano de fuentes de energía basadas en el carbono para impulsar el crecimiento económico. Tanto es así que en ese informe se incrementó de alta a muy alta la probabilidad de que la mayor elevación de las temperaturas y la mayor frecuencia de días calurosos y de olas de calor sean causadas por los seres humanos. Los científicos no emplean semejantes términos a la ligera.
representan un incremento cualitativo en el grado de certeza de sus afirmaciones. La complejidad misma de nuestro ecosistema impide que podamos achacar toda alteración del clima a una causa humana con un 100% de certeza, pero sí podemos, según el IPCC, estar bastante seguros de que los fenómenos meteorológicos extremos, los huracanes, las inundaciones, los tifones, las sequías, aumentarán en la segunda mitad del siglo. En la actualización del mencionado informe, publicada en 2014, el IPCC advertía de manera inequívoca de que el no poner freno al actual crecimiento de las emisiones de carbono podría acarrear unas repercusiones graves, muy extendidas e irreversibles para las personas y los ecosistemas. Esto, recordemos, está tomado de un informe elaborado por científicos, y los científicos no se deciden a utilizar palabras como graves, muy extendidas e irreversibles en documentos así sin antes sopesarlas detenidamente. Si usted es un economista de la corriente mayoritaria convencional, lo que se nos avecina le parecerá simplemente un impacto exógeno, una fuente extra de caos en una situación ya de por sí caótica. Pero para los campesinos de Filipinas, los afroamericanos de Luisiana y la población de la provincia de Ningxia, ese es ya el impacto que los está golpeando en este preciso instante. Las autoridades públicas y las ONG especializadas en cuestiones climáticas han elaborado numerosos guiones o escenarios de futuro de lo que tendríamos que hacer para detener esa dinámica. Pero, si bien sus modelos tienen muy en cuenta que la Tierra es un sistema complejo, la concepción de la economía que se maneja en ellos es la de una máquina simple, con sus entradas insumos y sus salidas productos, unas necesidades energéticas y una mano racional que la controla, el mercado. Cuando hablan de una transición, se refieren a una evolución escalonada de la política energética hacia un consumo cada vez menor de carbono, valiéndose para ello de un mecanismo de mercado modificado. Pero la economía es compleja, como la meteorología durante la estación de los huracanes. Es proclive a reacciones que se aceleran de forma incontrolable y a complicados bucles de retroalimentación. Como el clima, la economía procede a través de una combinación de ciclos a largo y a corto plazo. Pero, como ya he mostrado aquí, esos ciclos, medidos en intervalos temporales de entre 50 y 500 años de duración, desembocan en mutaciones y, en último término, en la desintegración del sistema. En este libro he eludido incorporar la crisis climática hasta este momento. Quería mostrar cómo el choque entre la infotecnología y las estructuras de mercado nos está conduciendo por sí solo hacia un importante punto de inflexión. Aunque la exósfera se hallase actualmente en un estado estacionario, nuestra tecnología continuaría impulsándonos más allá del capitalismo. Pero lo cierto es que el capitalismo industrial ha calentado el clima 0,8 grados centígrados en el transcurso de los últimos 200 años y ahora sabemos que, para 2050, lo habrá calentado 2 grados en total con respecto a la media térmica de la era preindustrial. Todo proyecto dirigido a llevarnos más allá del capitalismo tendrá que modular sus prioridades a partir del urgente desafío que plantea el cambio climático. O reaccionamos a tiempo y lo afrontamos con un mínimo de orden, o no lo hacemos y nos vemos abocados al desastre. Se ha convertido en costumbre reírse de los disparates de los negacionistas del cambio climático, pero lo cierto es que algo hay de racional en la reacción de estos. Saben que la ciencia del clima destruye su autoridad, su poder y su mundo económico. En cierto sentido, han comprendido que, si el cambio climático es real, el capitalismo está acabado. Los verdaderos absurdistas, por así llamarlos, no son los negacionistas del cambio climático, sino los políticos y los economistas que creen que los mecanismos de mercado existentes pueden parar ese cambio,
y que están convencidos de que es el mercado el que debe fijar los límites de la acción climática y el que puede ser estructurado de tal manera que impulse el mayor proyecto de reingeniería jamás emprendido por la humanidad. En enero de 2014, John Ashton, un diplomático de carrera y ex representante especial del gobierno británico para la cuestión del cambio climático, exponía así al 1% la verdad de la situación sin tapujos. Por sí solo, el mercado no reconfigurará el sistema energético ni transformará la economía en el plazo de una generación. Según la Agencia Internacional de la Energía, AIE, aun en el caso de que se llevaran realmente a cabo todos los planes de reducción de emisiones anunciados, se aplicarán todos los impuestos sobre el carbono por aplicar y se cumplieran los objetivos en cuanto a la penetración de las energías renovables, es decir, suponiendo que los consumidores no se rebelen contra la consiguiente subida de impuestos que eso signifique y que el mundo no se desglobalice. Las emisiones de CO2 aumentarían igualmente en un 20% hasta 2035 y el nivel de calentamiento de la Tierra no se limitaría a un par de grados, pues la temperatura aumentaría 3,6. Ante tan clara advertencia de que un planeta de 4.500 millones de años de antigüedad se desestabiliza por momentos, los poderes establecidos decidieron que la solución reside en una doctrina económica que cuenta con apenas 25 años de historia práctica. Se propusieron así incentivar la reducción del consumo de carbono, racionándolo, gravándolo y subvencionando las alternativas. Puesto que el mercado es la máxima expresión de racionalidad humana, pensaron ellos, seguro que estimularían la asignación correcta de recursos que permitiera cumplir con el objetivo del tope de los 2 grados de calentamiento. Aquello era pura ideología y su carácter erróneo ha quedado patentemente demostrado desde entonces. Para que nos mantengamos por debajo del umbral de los 2 grados de calentamiento, nosotros, la población mundial, no deberíamos quemar más de 886.000 millones de toneladas de carbono entre los años 2000 y 2049, según la Agencia Internacional de la Energía. Pero las grandes empresas globales del petróleo y del gas llevan anunciadas hasta el momento unas reservas pendientes de extracción de 2,8 billones de toneladas de carbono. Y no podemos olvidar que las acciones de esas compañías se revalorizan o se devalúan en la medida en que esas reservas declaradas sean aprovechables para el consumo. Como la Carbon Tracker Initiative advertía un par de años atrás a los inversores, estos tienen que entender que entre el 60 y el 80% de las reservas de carbón, petróleo y gas de las empresas cotizadas son inviables para el consumo, ya que si terminásemos por consumirlas, la atmósfera se calentaría hasta extremos catastróficos. Pero los precios al alza de la energía son una señal de mercado que indica a las empresas energéticas la conveniencia, desde el punto de vista financiero, de invertir en nuevas y más caras maneras de hallar carbono. En 2011, por ejemplo, invirtieron 674.000 millones de dólares en la prospección y el desarrollo de combustibles fósiles, arenas bituminosas, fracturación hidráulica, fracking y yacimientos petrolíferos en aguas profundas. Más recientemente, al crecer las tensiones internacionales, Arabia Saudí decidió hundir el precio del petróleo con el fin de destruir las nuevas industrias estadounidenses de los hidrocarburos y, de paso, llevar a la bancarrota a la Rusia de Putin. Pero ese cambio de rumbo político funcionó también como una nueva señal para el mercado, en este caso para los automovilistas norteamericanos. Compren más coches y hagan más kilómetros con ellos. Así que es evidente que el mercado, como mecanismo emisor de señales, no funciona bien. Concibámoslo como un problema de inversiones. O bien las compañías petroleras y gasísticas globales valen realmente mucho menos de lo que la cotización de sus acciones da a entender, o bien nadie se cree realmente que vayamos a reducir nuestro consumo de carbono.
Las valoraciones bursátiles de las principales quemadoras de carbono suman un volumen total de 4 billones de dólares, buena parte de los cuales podría perderse si de veras nos convenciéramos de la necesidad de dejar de consumir carbono. No estoy hablando de meras reacciones alarmistas de unas organizaciones ecologistas asustadizas. En 2014, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, advirtió a los gigantes del sector mundial de los seguros de que, si se traspasa con creces el umbral de los 2 grados de calentamiento, quedará amenazada la viabilidad del modelo de negocio en el que se basan sus compañías. La lección que se extrae de todo ello es que la posibilidad de que el cambio climático sea abordable a partir de una estrategia liderada por el mercado es pura utopía. ¿Qué obstáculos se le presentarían entonces a una estrategia que no estuviera impulsada por el mercado? En primer lugar, habría que afrontar el poder de los grupos de presión de los grandes explotadores y, por tanto, quemadores del carbono. Entre 2003 y 2010, las organizaciones del lobby de los negacionistas climáticos recibieron 558 millones de dólares de donantes en Estados Unidos, ExxonMobil y el holding de los ultraconservadores hermanos Koch Industries, fueron los contribuidores destacados hasta 2007, año a partir del cual se produjo un desplazamiento tangible en la vía de canalización de esos fondos, pues aumentaron considerablemente los donados a través de terceros anónimos para evadir la presión del escrutinio periodístico. Resultado, según las estimaciones, el mundo se gasta 544.000 millones de dólares en subvencionar la industria de los combustibles fósiles. Pero esa no es más que la parte más evidente de la locura climática. Después de que las autoridades reunidas en la cumbre de Copenhague de 2009 fracasaron a la hora de alcanzar un acuerdo para seguir una senda única con la que cumplir el objetivo de los 2 grados de calentamiento global máximo, las compañías energéticas realinearon sus iniciativas de presión sobre los gobiernos nacionales y las dirigieron a conseguir resultados específicos, siempre con el propósito de ralentizar la introducción de objetivos de reducción de carbono o de eximir de ellos a empresas concretas. Por lo cierto es que está demostrado que una acción fuerte y positiva en este terreno puede funcionar y surtir efecto. En Alemania, la inmediata clausura del programa nuclear en 2011, a raíz de lo acaecido en Fukushima, unida a una decidida inversión en energías renovables, ha hecho con las eléctricas lo que cualquier aplicación severa de los objetivos de reducción de carbono haría con las fuerzas del mercado: pulverizarlas. En el sistema alemán, los generadores eólicos, solares y de otras fuentes renovables son los que tienen la opción preferente a la hora de suministrar energía. Si hace sol y una buena brisa, como sucedió el 16 de junio de 2013, esos generadores pueden llegar a satisfacer la mitad de la demanda total de electricidad en el país. Ese día, por ejemplo, los productores de gas y carbono que no puedan ajustar fácilmente los niveles de producción de sus centrales eléctricas, sino simplemente ponerlas en marcha o pararlas, se vieron obligados a pagar a la red eléctrica alemana 100 euros por megavatio para que ésta se llevara la electricidad por ellos producida y no requerida por los usuarios. Eso hizo que el precio cobrado por las empresas generadoras de esa energía carbónica fuese negativo. La revista The Economist comentó al respecto que, para las empresas de producción eléctrica consolidadas, esto es un desastre. Ningún negocio normal, en la que los clientes pagan por unos servicios en función de cuánto consumen de los mismos, puede funcionar si los precios se vuelven negativos. En muchos países, la política energética está paralizada, y no solo por la acción del poder de los lobbies del petróleo y el gas, sino también por la dificultad de imponer un cambio de conducta recurriendo simplemente a las fuerzas del mercado, subiendo precios, por ejemplo, sin emprender un rediseño racional del conjunto del sistema.
A los defensores del capitalismo verde les resulta más fácil imaginarse el fin del mundo que la posibilidad de una economía no mercantil y baja en carbono. Así que nos corresponde a nosotros imaginar con más fuerza que ellos. ¿Cómo conjurar el desastre climático? La ciencia del clima nos dice que, para mantener el acceso medio de temperaturas en torno a los 2 grados, necesitamos reducir a la mitad la cantidad de CO2 que emitimos a la atmósfera desde ahora y hasta 2050. La AIE, Agencia Internacional de la Energía, ha dejado bien clara la importancia de los tiempos de aplicación de esas medidas. Si las emisiones no alcanzan su pico máximo hacia 2020 y desciende constantemente a partir de entonces, alcanzar la necesaria reducción del 50% de las mismas para no más tarde de 2050 resultará mucho más costoso. De hecho, podríamos estar hablando de una oportunidad definitivamente perdida en ese caso. Cuanto más tarde alcancen su nivel máximo las emisiones, más difícil será reducirlas a la mitad. Diversas campañas y grupos de estudio han reaccionado ante la premura de los acontecimientos, diseñando guiones con escenarios de futuro que muestren, en términos técnicos, cómo podría conseguirse esa disminución del 50%. Aunque no coinciden en lo que a la combinación de tipos de energías alternativas se refiere ni en cuanto al modelo de eficiencia energética manejado, sí tienen un elemento en común. Casi todos esos guiones sobre nuestro panorama futuro concluyen que, a largo plazo, nos saldrá más barato comenzar ya a funcionar con energías y tecnologías bajas en carbono que no hacerlo. El Blue Maps Scenario de la AIE, proyectado sobre el supuesto de una reducción a la mitad de las emisiones de CO2 para 2050, calcula que el mundo debería gastar 46 billones de dólares más en inversiones energéticas de lo que gastaría si nada cambiara hasta entonces. Pero como el consumo de combustible sería menor si se siguiera ese guión, al final, según las estimaciones más conservadoras incluso, terminaría ahorrándonos unos 8 billones de dólares. Greenpeace, cuyo Energy Revolution Scenario se toma como punto de referencia en el debate general sobre el sector energético, propone alcanzar el objetivo sin centrales nucleares y poniendo menos énfasis en las técnicas de captura y almacenamiento del carbono, de manera que, para no más tarde de 2050, un 85% de toda la energía se produzca ya a partir de las tecnologías eólica, audimotriz, solar y de aprovechamiento de la biomasa. Incluso según ese plan, que comporta unos costes de inversión inicial mucho más elevados y un mayor cambio social, el mundo se ahorra dinero en último término. En todos los guiones que implican la reducción a la mitad del carbono generado por combustión, se aprecia un beneficio derivado en forma de nuevos puestos de trabajo creados por esa transición. Fabricar y mantener las máquinas necesarias para generar electricidad undimotriz, eólica y solar es una solución más avanzada desde el punto de vista tecnológico que simplemente quemar gas o carbón. Salvar el planeta, pues, es un objetivo factible en lo tecnológico y racional en lo económico, incluso aunque lo midamos únicamente en términos estrictamente monetarios. El único obstáculo que se interpone en nuestro camino para conseguirlo es el mercado. Con esto no quiero decir que no hayamos logrado nada aún. Si descontamos los datos de China, que distorsionan las cifras globales por la enorme cantidad de centrales térmicas alimentadas con carbón que se construyeron en ese país durante la primera década del siglo XXI, la cantidad de capacidad generadora de electricidad conectada a las redes de todo el mundo en 2009, procedente de energía renovable, superó a la que se incorporó ese año proveniente de energías fósiles. Esa es una señal clara de que la intervención del Estado en el mercado, a través de incentivos económicos a las renovables y de la fijación de objetivos de reducción de las emisiones de carbono, también puede funcionar. El problema, para empezar, es que toda transición liderada por el mercado será demasiado lenta y demasiado vulnerable a la presión de los consumidores, quienes, como es lógico, quieren energía barata, y de los productores de combustibles fósiles.
En segundo lugar, en cuanto aumenta la presión política sobre los gobiernos, la energía se transforma en un asunto de geopolítica. El paso que dio Alemania en contra de la energía nuclear fue a costa de ceder a Rusia el poder para secuestrar la economía germana durante la crisis de Ucrania. La apuesta de Estados Unidos por el fracking provocó, además de repercusiones medioambientales, una alteración del equilibrio de poder global tan significativa que la represalia saudí ha hundido en más de la mitad el precio del petróleo apenas un año. En vista de las crecientes tensiones geopolíticas, las posibilidades de acuerdo de la COP, la Conferencia de las Partes, que se celebrará en París en diciembre de 2015, no pinta demasiado bien. Cada vez más, las negociaciones sobre el clima que se realizan en tales conferencias recuerdan a los tratados de paz que hallaron en su día el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. Entretanto, no son pocos los ecologistas, radicales incluso, que están muy confundidos con el papel de los mercados. Greenpeace, por ejemplo, compara China con Europa del modo siguiente: la determinación de China para impulsar el crecimiento económico recurriendo al carbón como fuente de energía disparó las emisiones, mientras que las privatizaciones en Europa y Estados Unidos propiciaron en estos países un cambio hacia el gas que, como combustible, es menos dañino que el carbón. Y esto, según dicha ONG, es una demostración de que el mercado rinde mejores resultados en cuanto a la reducción de los niveles de carbono liberado que las medidas basadas en un control centralizado. Sin embargo, para cumplir con los cruciales objetivos de emisiones que tenemos marcados, vamos a tener que emplear algo de control centralizado. Las administraciones, tanto nacionales como regionales, deberán asumir el control y probablemente la propiedad de todos los grandes productores de carbono. En un momento como el actual, en el que la red de distribución de la electricidad se está volviendo inteligente, porque está dotada de una tecnología capaz de predecir y equilibrar la oferta con la demanda, es perfectamente lógico que dicha red pase a ser un recurso público. Si un mecanismo de formación de precios influido por el Estado no puede lograr la combinación adecuada de inversiones en renovables, en energía nuclear y en una parte residual de combustibles carbónicos, corresponderá al propio Estado invertir directamente para lograr la nacionalización de recursos, controlando directamente las inversiones y fijando los objetivos que hay que cumplir. Esta es la conclusión última que cabe extraer de los comentarios de John Ashton, reproducidos un poco más arriba. Si el mercado no está funcionando, entonces, dada la urgencia del momento, deberá probarse con la asignación estatal de los recursos. Técnicamente hablando, si se usa la planificación en vez de los incentivos de mercado, será más fácil crear una combinación con una carga base de electricidad generada a partir de energía nuclear y de combustibles de carbono más limpios, a la que se vaya añadiendo el resto procedente de fuentes renovables, según los diversos escenarios de futuro elaborados por Greenpeace, la AIE y otras instancias. Eso es precisamente lo que se necesita para cumplir con el objetivo de los 2 grados de calentamiento. Los propósitos de crear una economía no mercantil y un sistema bajo en carbono son claramente interdependientes, pero si bien son muchas las rutas que nos pueden llevar hacia una economía postcapitalista, las variantes potenciales de lo que podemos hacer para abordar el urgente problema del clima son bastante más limitadas en número. Existen, en definitiva, motivos racionales para el pánico en lo que concierne al cambio climático, y más aún si tenemos en cuenta la elevada interrelación entre el clima y la otra gran variable que está hoy fuera de control: la población. Una bomba de relojería demográfica. Llegar a la vejez es un privilegio que estuvo vedado a la mayoría de nuestros antepasados. Si hiciéramos una visita guiada por la historia urbana de muchas ciudades, Manchester, Chicago o Shanghai, por ejemplo, valdría la pena recordar, mientras contempláramos las antiguas residencias y viviendas de los obreros industriales, que la esperanza de vida de quienes les habitaban era de 40 años o menos. Vayan a una localidad de cualquier cuenca siderúrgica o minera, desde Virginia Occidental hasta la China septentrional,
y verán bosques enteros de lápidas que nos recuerdan a hombres de clase obrera fallecidos al llegar a la cincuentena. Y no me refiero a un pasado remoto, sino a la era inmediatamente posterior a 1945. En los primeros años del capitalismo, lo que mataba a la gente era la vida insalubre de los entornos urbanos. En el siglo XX eran las enfermedades laborales crónicas, el estrés, la mala alimentación y la contaminación. Sin embargo, en la actualidad tenemos un nuevo problema: el envejecimiento demográfico. No hay activistas que desplieguen grandes pancartas desde las azoteas de edificios clamando contra el envejecimiento, como tampoco hay ministerios del envejecimiento, ni ningún prestigioso grupo internacional de expertos científicos dedicado a ese tema, ni negociaciones globales sobre el mismo. Pero constituye un impacto externo tan potencialmente grave como el cambio climático y que tiene incluso un carácter económico mucho más inmediato. Nadie discute las proyecciones realizadas por la ONU a ese respecto. La población mundial, situada actualmente por encima de los 7.000 millones de habitantes, aumentará hasta los 9.600 millones para el año 2050, aunque casi todo ese crecimiento corresponderá a países del sur global. Para entonces, habrá más personas en los países en desarrollo que habitantes tiene todo el planeta Tierra en la actualidad. Así que el relato futuro de la humanidad se contará principalmente en ciudades como Manila, Lagos o El Cairo. A nivel mundial, se incrementará la proporción de personas mayores con respecto a las que estén en edad de trabajar. En 1950, un 5% de la población mundial tenía más de 65 años. A mediados del siglo XXI, ese porcentaje será del 17%. Pero es en el mundo rico donde los problemas del envejecimiento poblacional devendrán un verdadero shock. En esos países, el problema crucial es el representado por la llamada tasa de dependencia por edad, es decir, por el número de personas jubiladas en comparación con el de quienes están en edad laboral. En Europa y Japón, viven actualmente 3 trabajadores por cada persona jubilada. Para el año 2050, esa razón será de 1 a 1, y aunque la mayoría de países en vías de desarrollo seguirán teniendo poblaciones mayoritariamente jóvenes, China contrarrestará esa tendencia debido a su política de hijo único. Para 2050, se espera que la economía del gigante asiático sea la más envejecida de las grandes economías del mundo. Las proyecciones indican para entonces una edad mediana en ese país de 53 años. El creciente desequilibrio de edad es irreversible. No viene causado simplemente por el hecho de que las personas vivan más gracias a una sanidad mejor o a unos ingresos más elevados. De hecho, el motor principal de dicho desequilibrio es la caída en la tasa de natalidad debido al control más directo sobre sus cuerpos que tienen las mujeres gracias a los métodos anticonceptivos y debido también a la independencia que les ha brindado el avance acaecido en terrenos como la educación, los derechos humanos y la urbanización. El economista de UBS, George Magnus, ha escrito a este respecto que las sociedades que envejecen tan rápido representan una amenaza existencial para los modelos sociales y económicos que construimos tras la Segunda Guerra Mundial. En el mundo desarrollado, el cambio demográfico será fuente de tensión entre 3 áreas cruciales de la vida económica: los mercados financieros, el gasto público y las migraciones. Durante la gran expansión económica de la posguerra, crecieron considerablemente los sistemas de pensiones tanto públicos de cotización obligatoria como privados, suscritos por los particulares por su cuenta o por las empresas para sus empleados. Aunque, según qué casos, no incluía más que a una minoría de la población ocupada, esos planes y sistemas en los que a la parte cotizada por el trabajador se le sumaba una parte equivalente aportada por la empresa que lo empleaba y que se invertía en bolsa, se convirtieron en el pilar central del sistema financiero. Con anterioridad a la globalización, los gestores de dichos planes invertían normalmente el capital de los participantes en deuda del propio país y en acciones de las principales empresas del mercado bursátil nacional, y solo reservaban tácticamente un pequeño porcentaje de los fondos para cubrir las necesidades previstas.
gracias al favorable tratamiento fiscal de los beneficios generados y gracias también al carácter obligatorio de la cotización a dichos sistemas en algunos países. Estos se convirtieron en la más consumada forma de lo que Marx llamara en su momento comunismo capitalista. Pero la cosa cambió a partir del comienzo del reinado del dinero fiduciario. El reiterado recurso de la bajada de tipos de interés cuando el crecimiento se ralentizaba convirtió la inversión en acciones en una apuesta infalible, lo que disparó a su vez el valor de los títulos del mercado bursátil en general. De resultas de ello, y aun a pesar de la amenaza que la evolución demográfica previsible representaba para el futuro del sistema, los gestores de esos fondos actuaron convencidos de que el panorama financiero permitiría cubrir sobradamente sus compromisos de pago venideros. Algunos de ellos llegaron a anunciar que las proyecciones eran tan positivas que la situación daba margen incluso para que las empresas disfrutaran de exoneraciones temporales del deber de cotizar, y para que el sistema se sostuviera únicamente a base de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores. El primer país en caer en la vorágine de una dinámica financiera alcista descontrolada seguida de una dura caída fue Japón. El índice Nikkei 250, representativo de las principales empresas del país, triplicó su valor entre 1985 y 1990. Se produjo entonces un crack que haría que, 10 años después, el valor de ese índice se hubiera reducido a la mitad. En Occidente, y gracias a los niveles de crecimiento del PIB superiores a la media que se registraron a finales de la década de 1990, los índices bursátiles volvieron a registrar alzas sensibles. El FTSE, por ejemplo, subió desde la cota de los 3.000 puntos que registraba en 1995 hasta los 6.930 en diciembre de 1999. El S&P 500 estadounidense triplicó su valor durante ese mismo periodo. El DAX alemán se cuadruplicó. Si miramos las gráficas a largo plazo de todos esos índices desde 2000, veremos un perfil con 3 picos pronunciados y sus correspondientes precipicios posteriores. En el plazo de 15 años, los precios de las acciones han pasado 2 veces por un ciclo completo de alza y caída pronunciadas, y la recuperación actual, pese a haber sido alimentada con billones de dólares fabricados para la ocasión, apenas los ha sustituido por encima de su máximo del año 2000. El crack bursátil de las tecnologías fue la señal de alarma. Las empresas se afanaron entonces por reducir por donde pudieran sus compromisos y deudas en materia de pensiones, bien transfiriendo los fondos de los futuros pensionistas a sistemas con menores coberturas, bien cerrando la entrada de los planes ya existentes a los empleados nuevos, bien, en algunos casos, declarándose incluso en quiebra por la presión financiera resultante. En esa búsqueda de mayores rentabilidades para sus inversiones, las gestoras de planes de pensiones diversificaron la composición de estos, trasladando el dinero hacia fondos de cobertura o de alto riesgo, hedge funds, propiedades de inmobiliarias, títulos de deuda privada y materias primas. El objetivo en todos los casos era compensar los déficits. Ya sabemos las consecuencias de todo ello. Desde las especuladoras implosiones que padecieron muchos de esos fondos de inversiones de alto riesgo y que dieron pie a la congelación del crédito iniciada en agosto de 2007, hasta los aumentos de los precios de las materias primas y los bienes de primera necesidad que desencadenaron la primavera árabe. Todos esos grandes inversores institucionales se convirtieron colectivamente y, en ocasiones involuntariamente, en motores fundamentales de inestabilidad. A raíz del crack, el gran fondo de pensiones típico invierte un 15% de su dinero en alternativas a las acciones, en propiedades inmobiliarias o en materias primas, por ejemplo, y presta más del 55% del mismo a gobiernos por la vía de la adquisición de bonos que, por obra y gracia de la expansión cuantitativa, solo devenga un interés cero, cuando no negativo. En total, en el conjunto de los países de la OCDE, hay unos 50 millones de dólares depositados en fondos de pensiones, fondos de seguros y reservas de pensiones públicas, una cifra que está muy por encima de la suma del PIB anual de todos esos estados. Por los motivos analizados en el capítulo 1,
y que se resumen en la situación actual de quiebra del modelo económico, mantenido poco menos que en respiración asistida. El estudio más reciente sobre ese dinero califica su riesgo de elevado y juzga que el pasivo de los planes y sistemas de pensiones se ha incrementado. El problema no radica en la posición actual de esos 50 billones de dólares, sino en que el envejecimiento progresivo de la población implica una base de cotización potencial significativamente más pequeña, un menor crecimiento y una menor producción per cápita. Aunque el panorama varía de un país a otro, hay algún que otro estado desarrollado pequeño, como Noruega, donde esas eventualidades han sido muy bien previstas. Lo cierto es que la situación global es muy poco halagüeña. Una de dos: o los jubilados por vejez tendrán que vivir con menos, o el sistema financiero deberá aportar unas rentabilidades espectaculares. Pero para arrojar tales beneficios tendrá que globalizarse más aún y asumir mayores riesgos. Si se pudiera trasladar una parte mayor de la provisión de pensiones al ámbito público, sufragada por la vía fiscal, se amortiguaría el impacto de ese dilema. Sin embargo, hoy está ocurriendo justamente lo contrario. La segunda área en la que estamos destinados a sufrir la presión del envejecimiento demográfico es la de la deuda pública. Una población cada vez más envejecida dispara la demanda de sanidad, de pensiones públicas y de atención y cuidados personales prolongados o permanentes. En 2010, Standard & Poor's calculó que, a menos que los gobiernos de las naciones de todo el planeta pusieran freno al desembolso en pensiones públicas, sus deudas terminarían sumiendo al mundo en la bancarrota general para no más tarde de 2050. No cabe duda de que, desde entonces, los gobiernos han recortado drásticamente el pasivo de sus sistemas de pensiones. Son muchos los países en los que se han endurecido las condiciones para tener derecho a cobrar prestaciones de ese tipo. Se han aumentado las edades mínimas de jubilación y se ha desvinculado la actualización de los importes de las pensiones de los índices de inflación. Tras esta masacre de las antiguas obligaciones asumidas por los sistemas públicos de pensiones, Standard & Poor's recalculó el daño potencial del envejecimiento poblacional y siguió calculando que, para el año 2050, la deuda neta mediana esperada de los países desarrollados estará situada en torno al 220% del PIB y que, para entonces también, los grandes países en vías de desarrollo alcanzarán deudas públicas mediadas del 130% del PIB. Japón sigue encabezando el pelotón de la deuda pública prevista para ese año 2050, con un 500% del PIB, actualmente es el del 250%, y Estados Unidos se enfrentará a una cifra de deuda pública que representará el triple de los 17 billones de dólares que ya arrastra actualmente. Según esa proyección, será inevitable que el envejecimiento demográfico vuelva insostenibles las finanzas públicas de los estados de todo el mundo desarrollado. Los analistas de Standard & Poor's prevé que, para 2050, incluso aplicando recortes en los sistemas de pensiones, un 60% de todos los países del mundo tendrán deuda pública con calificaciones crediticias situadas por debajo del BBP, lo que hará que ningún inversor que no quiera arriesgarse de forma suicida a perder su dinero adquiera esos títulos. ¿Todavía no sienten un pánico racional ante ese panorama de futuro? Pues esperen, que ahora viene lo más terrorífico. Más del 50% del dinero depositado en sistemas privados de pensiones está invertido actualmente en deuda soberana. Además, normalmente unas 2/5 partes de esta es deuda de otros países. Por muy seguro que el fondo de pensiones de una empresa pueda parecernos ahora mismo, si un 60% de los títulos de deuda de todos los países se convierten en bonos basura, en el sentido de que prestan dinero a esos gobiernos, pase a ser un riesgo difícilmente asumible, el sistema privado de pensiones no sobrevivirá. Entretanto, el impacto social de las medidas adoptadas hasta la fecha, según la propia Standard & Poor's, ha sometido a muy fuertes tensiones la relación entre el Estado y el electorado, y ha puesto seriamente a prueba la cohesión social. Estados de todo el mundo han hecho trizas la parte final del acuerdo implícito al que habían llegado con sus ciudadanos durante la fase de expansión económica de posguerra. Me refiero a que el compromiso que estipulaba que, por la vía que fuera,
bien la del mercado, bien la del propio Estado, las personas ancianas tendrían garantizado un medio de vida digno. La repercusión del quebrantamiento de esa promesa se dejará sentir a lo largo, no ya de años, sino de décadas, cuando los gobiernos se jactan de haber estabilizado sus finanzas retrasando la edad de jubilación o desvinculando el nivel de las pensiones del nivel de la inflación. Es como si se congratularan de haber contratado un plan de dieta muy estricto. Lo que duele de verdad es ponerlo en práctica. La consecuencia final de todo ello, según un equipo de economistas del FMI, no tiene visos de que vaya a ser social ni políticamente sostenible. Todavía no he valorado aquí el impacto de las migraciones. En 2013 hice sendos viajes a Marruecos y a Grecia para conocer de primera mano los relatos de emigrantes que trataban de entrar ilegalmente en Europa. Los que lo intentaban desde Marruecos tenían que escalar una alambrada de 3 metros de altura reforzada con concertinas de seguridad para introducirse en el enclave español de Melilla. En Grecia soportaban meses al raso, merodeando por las terminales de los transbordadores al acecho para colarse en alguno de ellos y viajar así hacia el norte de Europa. La inseguridad de su vida cotidiana los convertía en objetivos fáciles de la extorsión, las agresiones, la violencia sexual y la pobreza extrema. Y cada vez que probaban a realizar la ansiada travesía, se arriesgaban seriamente a morir en el intento. Les pregunté por qué, ante semejantes obstáculos en unas rutas de tránsito tan hostiles para ellos y ante el racismo al que se enfrentarían en Europa, seguían decididos a persistir en sus intentos de travesía durante meses o años. No podían creer que yo les estuviera preguntando algo así. Les parecía una estupidez, en comparación con las vidas que habían dejado atrás en sus países de origen, vivir sobre un suelo de cemento en un suburbio marginal de Tánger, o dormir por grupos de 5 en una habitación en un piso patera clandestino de Marsella, les parecía indiscutiblemente mejor opción de vida. Y sin embargo, lo que vi ese verano no es nada comparado con lo que está por venir. Por el año 2050, habrá en el mundo 1.200 millones de personas en edad de trabajar, más de las que hay hoy en día, la mayoría de ellas viviendo en circunstancias parecidas a aquellas de las que huían los emigrantes con los que hablé. En Oujda, Marruecos, conocí a 2 albañiles de Níger, de 20 y pocos años, que se habían establecido temporalmente en un terreno vacío y vivían gracias a los donativos de una mezquita. Níger es un país tan subdesarrollado que no es habitual encontrarse con habitantes suyos por los caminos y las encrucijadas del planeta. Cuando hablé con ellos y eché un vistazo a las proyecciones de la ONU para su país, tuve muy clara la escala de lo que se nos avecina. Hasta 2050, la población de Níger habrá aumentado de sus 18 millones de habitantes actuales hasta los 69 millones. Chad, el país que aquellas 2 personas habían atravesado camino de Marruecos, triplicará su población hasta los 33 millones de habitantes. Afganistán, cuyos problemas internos han enviado a multitud de sus ciudadanos al resto del mundo a través de las rutas de tráfico de personas que cruzan los territorios de Grecia, Turquía y Libia, pasarán a los 30 a los 56 millones. Nada menos que la mitad del total del aumento de la población proyectado de aquí a 2050 tendrá lugar en solamente 8 países, 6 de los cuales se encuentran en el África subsahariana. Para encontrar trabajo, muchas personas de los países que experimenten esa explosión demográfica emigrarán a las ciudades. El campo, como ya hemos visto, está sometido a un fuerte estrés por culpa del cambio climático. En las ciudades, muchos se incorporarán a la creciente población mundial que reside en suburbios marginales y que ya concentran en torno a 1.000 millones de habitantes. El número de quienes intentan llegar ilegalmente al mundo rico no dejará de aumentar. Branko Milanovic, economista del Banco Mundial, ha estudiado la enorme desigualdad que crece por momentos en los países en vías de desarrollo y ha calificado la situación de propia de un mundo irreconocible para Marx, en el que es el lugar de residencia y no la clase el factor responsable de 2/3 de toda la desigualdad. La conclusión a la que llega es que, no bien los países pobres se hacen más ricos,
o bien la población pobre emigra hacia los países ricos. Pero para que los países pobres sean más ricos, debe romper antes la llamada trampa de la renta media, según la cual los países se estancan al alcanzar un cierto nivel medio, sin llegar a alto de desarrollo, tanto porque tienen que competir entonces con las viejas potencias imperiales, como porque, llegado ese momento, sus élites corruptas estrangulan el surgimiento de unas instituciones modernas funcionales. Solo 13 países de los 100 que se consideraban que habían alcanzado niveles medios de renta en 1960 registraban niveles altos en 2012. Se trataba principalmente de los llamados tigres asiáticos, encabezados por Corea del Sur. Eran todos ellos países que ignoraron el régimen de desarrollo impuesto por el sistema global y que persiguieron sin descanso afianzar su propia industria y sus propias infraestructuras aplicando políticas económicas nacionalistas. George Magnus, de VS, ha escrito al respecto que los obstáculos a los que se enfrentan esos países no son meramente económicos. Desde el momento en que un país alcanza un nivel de renta medio para la escala mundial de ese momento, se le hace progresivamente más difícil obtener incrementos sucesivos de ese nivel, que no dependen ya de la aplicación de fórmulas sacadas de una hoja de cálculo, sino de las ventajas económicas generadas por unas instituciones en continua evolución y crecientemente inclusivas. Desgraciadamente, los países que evidencian unas instituciones más corruptas e ineficientes suelen ser también aquellos con un crecimiento demográfico más acusado. Si el cambio climático, el envejecimiento de la población y la sequía de puestos de trabajo en el mundo en vías de desarrollo no tuvieran que interactuar con un modelo económico frágil y estancado, tal vez existiría la posibilidad de resolver cada uno de esos problemas por separado. Pero lo cierto es que el modelo económico actual es el que es, y el resultado probable de esa interacción supondrá una tensión difícilmente soportable para el sistema global y pondrá en peligro la democracia misma. Una élite global en estado de negación. La nuestra es una época esencialmente trágica, por eso nos negamos a tomarla trágicamente. El cataclismo ya ha ocurrido, nos encontramos entre ruinas. Tenemos que vivir, por muchos que sean los cielos que hayan caído sobre nosotros. D. H. Lawrence describía así la situación de la aristocracia inglesa tras 1918, con su ideología hecha añicos y sus ilustres miembros batiéndose en retirada hacia un mundo de mansiones señoriales y modales arcaicos. Pero la descripción le cuadraría igualmente bien a nuestra élite contemporánea tras la catástrofe de 2008. Una aristocracia financiera decidida a seguir viviendo como si las amenazas expuestas más arriba no fuesen reales. A finales del siglo XX, una generación de empresarios, políticos, varones del sector energético y banqueros creció en medio de lo que parecía ser un mundo sin fricciones. Durante los 100 años anteriores, más o menos, sus predecesores fueron espectadores forzados de la desintegración de un orden construido en su momento con suma precisión y de las ilusiones asociadas a ese orden. Desde la Francia imperial en 1871 hasta la caída de Vietnam y del comunismo, la primera lección del arte de gobernar para los nacidos antes de 1980 era que siempre pasaban cosas malas y que los acontecimientos podían superar a cualquiera. Sin embargo, hacia el año 2000, la sensación era muy diferente. Tal vez no hubiera llegado aún el fin de la historia, pero para la generación que construyó el orden neoliberal, era como si la historia se hubiera vuelto controlable, cuando menos. Toda crisis financiera podía afrontarse con una expansión monetaria. Toda amenaza terrorista podía ser borrada de la faz de la tierra con un ataque con drones. Y se había suprimido por fin el movimiento obrero como variable independiente en política. La consecuencia psicológica derivada que se instaló en la mentalidad de la élite que toma las decisiones políticas fue la idea de que no hay situaciones imposibles, de que siempre se puede elegir, aunque, a veces, las alternativas disponibles sean ciertamente duras. Reinaba la idea de que siempre existía una solución que, por lo general, es el mercado.
Pero los impactos externos que he expuesto aquí deberían hacer sonar la señal de alarma. El cambio climático no nos deja elegir entre rutas alternativas, una basada en el mercado y otra no, para cumplir con los objetivos de emisiones de carbono, sino que nos obliga bien a la sustitución ordenada de la economía de mercado, bien al derrumbe desordenado de esta por fases bruscas. El envejecimiento de las poblaciones de muchos países hace que corramos el riesgo de que se hundan los mercados financieros mundiales, y algunos estados tendrán que librar una auténtica guerra social contra sus propios ciudadanos con el único objetivo de mantener la solvencia de sus haciendas nacionales. Si eso ocurre, lo sucedido en Grecia desde 2010, se nos antojará una breve racha de malos veranos. En los países más pobres, la repercusión sumada del crecimiento demográfico, la corrupción institucional, un desarrollo sesgado y los efectos climáticos llevarán sin duda a la pobreza a millones de personas sin tierras, cuya decisión más lógica llegado a ese momento sin duda será la de emigrar. Son ya perfectamente visibles las respuestas reflejadas del occidente desarrollado ante tal situación: las vallas metálicas con concertinas de seguridad y las devoluciones en caliente en la frontera de la ciudad autónoma hispanoafricana de Melilla, la violencia de la ley cometida por la Armada australiana con las embarcaciones que navegaban cargadas de migrantes desde Indonesia, la apuesta suicida en Estados Unidos por el fracking en pos de la autosuficiencia energética, los preparativos contrapuestos en Rusia y Canadá para desplegar sus respectivas fuerzas militares en el Ártico, la determinación de China por monopolizar la extracción de los metales conocidos como tierras raras, por la vital importancia que estos tienen en la electrónica moderna. El patrón común de estas reacciones es el abandono progresivo de la colaboración multilateral y el intento de materializar ciertas aspiraciones de autosuficiencia. Hemos acabado por ver en el nacionalismo económico el gran peligro para el futuro de la globalización. Un nacionalismo en el que se refugia la población de una o más de las economías avanzadas que, incapaz de seguir soportando la austeridad, fuerza a su clase política, como ya hicieran muchas ciudadanías nacionales en la década de 1930, a aplicar una solución a la crisis basada en la máxima de empobrecer a nuestros vecinos para salvarnos nosotros. Pero los impactos externos aquí mencionados crean una dimensión de inestabilidad que va más allá de la pura rivalidad económica. La búsqueda de la autosuficiencia en materia de energía está engendrando unos mercados energéticos globales regionalizados. El enfrentamiento diplomático de Rusia con Occidente por la cuestión de Ucrania y la continua amenaza de Moscú de privar de gas a Europa harán que, aun cuando esta última combinación no se materialice, los europeos busquen su propia autosuficiencia. Mientras tanto, un proceso paralelo al de la balcanización del mercado global de la energía se observa en el mundo de Internet. Son ya 1 de cada 5 seres humanos los que tienen que soportar actualmente que la información que consultan en el ciberespacio esté filtrada a través de los ridículos controles erigidos por los comunistas chinos. Que a un político se le arresta por corrupción, pues, al momento, su nombre desaparece de los resultados de los motores de búsqueda. Que su nombre rima casualmente con la denominación con la que se conocen en China los fideos instantáneos. Me refiero al caso de Shou Yong Kang en 2014. Pues la palabra que designa a esos fideos desaparece también y, con ella, la de la marca más popular bajo la que se fabrican. Actualmente, Internet corre el peligro de sufrir una mayor fragmentación a medida que los estados reaccionen a las revelaciones de la cibervigilancia masiva llevada a cabo estos años por la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, estadounidense. Además, en 2014, varios gobiernos, el turco y el ruso entre ellos, intentaron reprimir el disenso obligando a las empresas de Internet a registrarse como sociedades sometidas a sus respectivos sistemas legales nacionales y haciéndolas susceptibles de ese modo de la correspondiente censura política formal e informal. Así pues, la primera fase de la disgregación del sistema global es ya patente, tanto en forma de desintegración informativa como de desintegración energética. Pero la tendencia a la fragmentación dentro de los estados también está a la orden del día.
Yo cubrí de primera mano el referéndum de 2014 sobre la independencia de Escocia. Contrariamente a los mitos que se difundieron en los medios de comunicación en aquel entonces, aquella no fue una marea nacionalista, sino una movilización plebeya de tintes izquierdistas. El pueblo escocés estuvo a punto de aprovechar la oportunidad que se le brindaba de romper con un Estado neoliberal comprometido con la austeridad para toda la década siguiente y de fragmentar así de paso la economía capitalista más antigua del mundo. Igualmente, a medida que el sistema político español ahonde sus crisis, el impulso favorable a la independencia catalana podría cobrar fuerza. Actualmente se ha visto temporalmente frenado por el súbito auge de Podemos, y estamos a solo un accidente político de distancia del derrumbe del proyecto de la Unión Europea en su conjunto. Cuando un partido de extrema izquierda ganó las elecciones en Grecia, todas las instituciones de la Unión Europea lo atacaron como los glóbulos blancos combaten un virus. En el momento de escribir estas líneas, la crisis griega está en su apogeo, pero sus repercusiones nos parecerán peccata minuta si, como es perfectamente posible que ocurra, la extrema derecha acceda al poder en Francia. En Pekín, Washington y Bruselas, es probable que los gobernantes de siempre hagan durante los próximos 5 años un último intento para conseguir que el viejo sistema funcione de nuevo. Pero cuanto más tiempo pase sin que decretemos el fin del neoliberalismo, más comenzarán las crisis consustanciales a ese sistema a chocar y a fundirse con las crisis estratégicas que he esbozado aquí. El ascenso del infocapitalismo habría ofrecido por sí solo una serie de posibles resultados. Podríamos imaginarnos, por ejemplo, una situación de futuro con una economía occidental estancada y mantenida con vida a base de niveles elevados de deuda, rescates bancarios e impresión de nuevo dinero. Sí, podríamos, de no ser por la crisis demográfica. Podríamos imaginarnos también un camino hacia la transición postcapitalista, guiado por el ascenso gradual y espontáneo de los intercambios no mercantiles y de la producción colaborativa en paralelo al decaimiento de un sistema vencido por sus contradicciones internas. Sí, podríamos, de no ser por el cambio climático. Más Wikipedias, más Linux, más medicamentos genéricos y ciencia pública, una adopción gradual de las formas de trabajo basadas en el código abierto y, tal vez, un freno legislativo a los infomonopolios. Ese sería el guión de la transición hacia el postcapitalismo típico de un bestseller de librería de aeropuerto. Una buena idea implementada en un entorno sin crisis al ritmo que nosotros mismos decidiéramos. Pero los impactos externos nos llaman a actuar por una vía centralizada, estratégica y rápida. Solo el Estado, y, más concretamente, los Estados actuando de forma conjunta, puede organizar una acción así. La crudeza del objetivo climático que estamos obligados a cumplir y la claridad de los medios técnicos que debemos aplicar para responder a ese reto exigirán de nosotros una mayor planificación y un mayor papel de la propiedad estatal de los que hoy esperaría o incluso querría nadie. La posibilidad de un mundo en el que el 60% de estados estén en bancarrota, aplastados por el coste del envejecimiento de sus poblaciones, implica que necesitamos soluciones estructurales y no solo económicas. Pero las falsas ilusiones desarrolladas en el caldo de cultivo de los últimos 25 años alimentan la parálisis actual. Ante el reto de cumplir unos objetivos de emisiones, nos limitamos a compensarlos pagando para que se planteen árboles en el desierto de otros, todo con tal de no cambiar nuestra propia conducta. Ante la evidencia de que el mundo está envejeciendo, nos gastamos 36.000 millones de dólares anuales en cirugías estéticas. Si usted presentara los niveles de riesgo expuestos en este capítulo ante cualquier director general de una empresa, ante cualquier genio de la programación informática, ante cualquier equipo de cálculo de estructuras de un proyecto de ingeniería, ante cualquier analista cuantitativo de un banco, dirían: actúen ya, atenúen ese riesgo de inmediato. Si usted utiliza el método que usan los ingenieros, el análisis de causa raíz, para preguntarse por qué están coincidiendo en el mismo momento histórico tres factores de alteración sistémica semejantes:
financiero, climático y demográfico. Trataría rápidamente de buscar su origen en una causa de base, en este caso, en un sistema económico que está en claro desequilibrio con su medio ambiente y que no satisface las necesidades de una humanidad en rápida transformación. Pero decir, actuemos ya, a propósito del clima, del retorcido sistema financiero actual, o de la imposibilidad aritmética de la deuda pública, es algo que se desprecia tachándolo de revolucionario. Revienta la burbuja del ensueño en el que vive la élite de Davos, envenena el ambiente en los clubs náuticos de los puertos deportivos mediterráneos y perturba el silencio de ese mausoleo político que es la sede central de los comunistas chinos. Peor aún, destruye la ilusión de que todo va a salir bien, que es el espejismo al que se aferran millones de personas hoy en día, y para los activistas significa algo que les impone mucho y lógico respeto: la imbricación con el orden establecido, la implicación en la estrategia política general, la participación en un proyecto estructural duradero más concreto que la mera proclamación pública de que otro mundo es posible. Frente a esta situación, necesitamos un reformismo revolucionario. Basta incluso con pronunciar esas palabras en voz alta para que nos demos cuenta de cuán hondo es el desafío que plantea algo así para ambos bandos de la realidad política actual. Dígaselas a un socialdemócrata trajeado y verá cómo le hacen estremecerse. Dígalas en una acampada de Occupy y verá cómo quienes se estremecen son los activistas allí congregados, aunque por las razones justamente contrarias. El pánico sería una reacción racional a tales desafíos, pero los cambios sociales, tecnológicos y económicos que ya están en marcha significan que podemos afrontarlos siempre y cuando sepamos entender el postcapitalismo como un proceso a largo plazo y a la vez como un proyecto urgente. Así pues, necesitamos inyectar en los movimientos del ecologismo y de la justicia social ciertos elementos que, durante los pasados 25 años, parecieron ser privativos de la derecha. Me refiero a la voluntad de poder, la seguridad en las propias posibilidades y la planificación.